Supongo que ustedes ya algo empezaron a ver del tema de filiación. Ahí está grabando, perfecto. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. A ver si esta vez funciona bien. Ahí va queriendo, perfecto. Ahí está. Bien, lo pueden ver todos, ¿sí? Lo pueden ver bien, se escucha bien. Estamos grabando la clase igual, así que si alguno después la quiere volver a escuchar o hay alguien que saben que no pudo conectarse, avísenle, por favor. Esta clase después la vamos a gestionar para subirla también al campus virtual. Como el resto, creo que vengo cumpliendo con las demás clases, ¿sí? Creo que la vengo cumpliendo con todas las grabaciones. Así que si hay alguno que me falte, avísenme, por favor, ¿sí? Así todos podemos estar lo más conectados posible. Bueno, ustedes estuvieron viendo en los días pasados con otros profesores, arrancaron a ver el tema de filiación, ¿sí? Entonces hoy nos toca ver, más allá de que ustedes ya han visto lo que es filiación, ustedes han visto las formas de determinación, ¿sí? De la filiación que tenemos en nuestro sistema, hoy nos toca ver la parte, digamos, un poco de la puesta en marcha o la puesta en escena desde el punto de vista jurídico en cuanto a las acciones en concreto que podemos llevar adelante en materia de filiación. ¿Sí? Es el tema que nos tocaría ver hoy. Así que vamos a ver, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a enfocar hoy sobre una cuestión bastante general, en materia, ¿sí? General, abarcativo de todas las acciones de filiación que podemos encontrar, y en la clase de mañana van a ver las acciones de filiación en particular, ¿sí? Pero bueno, para ver este tema de acciones de filiación, los voy a más o menos ubicar un poquito, más allá de que ustedes ya vienen con el seguimiento de la clase, dónde encontramos estas cuestiones de las acciones de filiación. Avísenme, chicos, si hay alguno que no escucha bien o tenemos algún problema, me van diciendo, manejamos de la misma forma. Si tienen alguna pregunta o algo, alguna cuestión que quieran agregar o alguna inquietud, me lo dicen, habilitan el micrófono, lo manifiestan, lo pueden plantear por el chat también, fíjense, acuérdense que los vamos leyendo, pero bueno, la idea de esto es que sea dinámico, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos? Estas cuestiones de las acciones de filiación. Bueno, dentro del marco, sí, ustedes, lo ideal sería que tengan ahí a un costadito, porque lo vamos a necesitar, el Código Civil y Comercial, o si no, si lo tienen, ¿sí? Lo tienen desde la misma compu, como para que podamos tener un seguimiento. Estamos trabajando sobre el libro segundo de las relaciones de familia. El título quinto es las cuestiones vinculadas a la filiación, que ustedes ya empezaron a trabajar, y dentro de este título quinto, ¿sí? Nosotros encontramos, o vamos a trabajar, o lo que nos correspondería trabajar hoy, es en el capítulo 6, que tiene que ver con las acciones de filiación en cuanto a las disposiciones generales. Todos los capítulos anteriores, ¿sí? Doy por que por lo menos han escuchado, ¿sí? Algo les suena en relación a las disposiciones generales en materia de filiación, las reglas generales de las técnicas de reproducción humana asistida, determinación de maternidad, filiación matrimonial y extramatrimonial. Hoy nos vamos a abocar a la cuestión de las acciones. Y después mañana van a ver los capítulos 7 y 8, que son las acciones en particular. ¿Qué es esto de las acciones de filiación? ¿Sí? Y podemos traer acá una definición que nos da la doctora Krasnow, y nos dice que las acciones de filiación, en su condición de acciones de estado de familia, tienen como finalidad reclamar una filiación matrimonial o extramatrimonial que no se tiene, o impugnar una filiación matrimonial o extramatrimonial que se ostenta pero que no guarda relación con la realidad. Entonces ya acá esta definición, o este primer intento de definición que nos da la doctora Krasnow en cuanto a las acciones de filiación, nos dan algunas cuestiones particulares que tenemos que tener en cuenta y que nos va a ayudar a entender, ¿sí? Este tema en cuanto a la generalidad de las acciones. Primero nos está marcando o dando pie a dónde podemos encontrar, ¿sí? El género de esta especie. ¿Qué significa esto? Esto significa que las acciones de filiación vienen a ser una suerte de especie de un género más grande, que son las acciones de estado de familia. Ustedes recordarán, creo que la clase de estado de familia, creo que la vieron con la doctora Obligado, vieron algunas cuestiones ligadas al estado de familia en general, ¿sí? Digamos, en cuanto a las características o los caracteres generales que tiene, y también vieron las acciones de estado de familia, ¿sí? En general también.
y vieron que justamente una de las especies de acciones de estado de familia son las acciones de filiación. Después había acciones de estado de familia dentro del marco matrimonial, ¿sí? Pero dentro de la filiación, ¿sí?, tenemos esta subespecie. Con lo cual, si nosotros no encontramos regulado algo en específico o queremos conocer, ¿sí?, alguna cuestión que no esté en específico regulado en materia de acciones de filiación, podremos utilizar la normativa que refiere a las acciones de estado de familia en general para solucionar cualquier problema de interpretación que tengamos. Esto es importante porque vamos a ver, y les voy a referir, ¿sí?, que no solamente vamos a utilizar el articulado que encontramos dentro de este capítulo, que yo les orienté al principio para que nos vayamos ubicando en el código, sino que vamos a utilizar algunas normativas que están en otro lado y que tiene que ver con esto. Tiene que ver con que, ¿sí?, las acciones de filiación son una especie de estas acciones de estado de familia. Y nos habla de que tiene dos finalidades esta definición, que en realidad nos está marcando más que una definición concreta de las acciones, nos están diciendo para qué las podemos utilizar, estas acciones de filiación. Nos dice reclamar una filiación matrimonial o extramatrimonial que no se tiene, o impugnar una filiación matrimonial o extramatrimonial que se ostenta, pero que no guarda relación con la realidad. Y esta cuestión, fíjense que los colores siempre, yo no sé si ya han visto algunos de los PowerPoint anteriores, vieron que me gusta utilizar muchos colores porque me parece que nos sirve, ¿sí?, para encontrar las ideas y poder diferenciarlas. Entonces acá esto tenemos en azul y en rojo, nos va a marcar y nos da la idea, ¿sí?, de lo que entendemos como clasificación de las acciones, ¿sí?, de filiación. Y las podemos clasificar de dos grandes formas, ¿sí? Una son las acciones de reclamación de Estado, las acciones de reclamación, ¿sí?, de filiación, que son aquellas que se tienen, o aquellas que, digamos, tienen como objeto que se reconozca el Estado, ¿sí?, preexistente. ¿El Estado de qué? El Estado de hijo, ¿sí? Y persiguen la obtención de un título, ¿sí? Acuérdense, cuando vieron Estado de familia, acuérdense lo que era el título de Estado de familia, obtener entonces, sí, el elemento concreto, ¿sí?, que me permita acreditar ese estado de familia. En este caso, acreditar la condición de hijo. Por lo cual, podemos entender que una primera clasificación que tenemos, un grupo A, si ustedes quieren llamarlo, son las acciones de reclamación dentro de estas acciones de filiación general. Como les decía, entonces quieren ostentar, quieren lograr el estado filial existente en los hechos, pero no en el derecho. ¿Sí? Es decir, lograr el reconocimiento, y vuelvo entonces para atrás para que ustedes lo puedan ver ubicado en la definición de Krasnov, lograr, ¿sí?, una filiación matrimonial o extramatrimonial, esto no importa, ¿sí?, pero que no se tiene en el derecho, que no se tiene en los papeles. Vuelvo, avanzo con lo de las acciones de reclamación. En este sector, ¿sí?, en este sector de obtener, reclamar, ¿sí?, la filiación, tenemos dos grandes grupos, que son lo que ustedes van a estudiar mañana. Ustedes van a estudiar en particular cada una de estas acciones. Yo solamente les estoy dando, digamos, el envase de lo que van a encontrar del contenido que van a ver mañana. Las acciones de reclamación de filiación, y ahí les doy una pista si ustedes quieren empezar a ojear qué articulado la regula para que les sea más fácil llevar la clase de mañana también, artículo 582, y las acciones de reclamación de filiación extramatrimonial, 582, 83, 84 y siguiente del Código Civil y Comercial. Entonces, esta es una primera clasificación que tenemos dentro de las acciones en general. Y la segunda clasificación, de la mano de esta definición, de la mano de la función, de lo que podemos lograr, ¿sí?, con las acciones de filiación, es ya no que se me reconozca, ¿sí?, un derecho, ¿sí?, que en los hechos es la realidad de la situación, sino que lo que quiero es excluir, sacar, quitar de un determinado estado de familia, en este caso de una filiación, de que goza, ¿sí?, del que tiene aquel al que no le corresponde. Es decir, impugno, ¿sí?, quiero quitar una filiación, romper con ese estado de familia, en función de romper, sacar, ¿sí?, lograr que ese título que no refleja la realidad de los hechos deje de tener justamente validez jurídica. Entonces, el segundo grupo, el grupo B de estas acciones de filiación, son estas acciones de impugnación, que tienen como pretensión excluir el estado filial que se ostenta en discordancia con la realidad. Entonces, la de reclamación, hay una realidad que no está en los papeles, ¿sí? En el grupo A hay una realidad que no está en los papeles, y qué es lo que quiero lograr a partir de esta acción. Se los estoy dando como para que lo puedan entender, ¿sí? Si en el parcial me ponen que la de reclamación no está en los papeles, está mal, ¿sí? Entonces,
Estoy dándoles la idea para que me entiendan, lo van a profundizar mañana. Solamente les estoy dando una idea como para que ustedes puedan comprender dónde estamos ubicados y qué es lo que vamos, ¿sí? Qué acciones encontramos dentro de esto, para que podamos entender a lo que se orienta la clase de hoy. ¿Qué acciones quedan comprendidas en estas acciones de impugnación? Bastantes más que en la de reclamación. Impugnación de maternidad, impugnación de filiación presumida por la ley, negación de la filiación presumida por la ley, impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley, impugnación del reconocimiento y acción de nulidad del reconocimiento. Todo esto en particular, y ahí tienen la normativa como para que les dé una mano para poder empezar a ubicarse dónde encuentran esto. Es fácil, ¿sí? Está bastante cerquita dentro de lo que es el Código Civil y Comercial, en cuanto a la ubicación, si se quiere, del texto normativo. Lo importante de esto, más allá de que la clasificación lo van a ver mañana, es que nosotros nos vamos a centrar en la clase de hoy en función de la generalidad de todas este grupo de acciones. Nosotros vamos a ver qué aspectos tienen en común y, digamos, aquellas cuestiones en general que sirven a ambos tipos de acciones, ¿sí? Para que ustedes entonces se orienten. No vamos a ver las acciones en particular, eso lo van a ver mañana. Hoy vamos a ver de esas acciones de filiación en general, cuál es la normativa aplicable a todas estas acciones, ¿sí? Con algunas características particulares que tiene dependiendo de uno y otro caso que vamos a tratar de descubrir. Ahora, si hablamos de las acciones de filiación en general, más allá de esa clasificación que yo los orienté para que ustedes tengan una idea de por dónde viene la mano en las acciones en particular. ¿Qué características presenta estas acciones de filiación en general? Presenta 4 caracteres o características principales, que si les gusta, a mí me sirvió, ¿sí? Al momento de estudiar, es como regla mnemotécnica, las 4 caracteres de los 4 I, ¿sí? Si quieren se acuerdan así, son las 4 I, los 4 palitos o los 4 dedos, inalienables, irrenunciables, inherentes a la persona e imprescriptibles. Son los 4 caracteres generales, ¿sí? Y principales que ostentan todas las acciones de filiación. Si les sirve la regla, bienvenido, a mí me sirvió por lo menos para estudiarla, pero la tienen que llenar de contenido, ¿sí? Solamente con saber que son los 4, que tenemos así los 4 palitos, las 4 I no nos alcanza. ¿Qué significa esto de inalienable? Significa, o viene de la mano, ¿sí? Del hecho o de la cuestión de que las acciones de filiación no pueden ser objeto de cesión, no las podemos renunciar, ¿sí? No las podemos negociar. Entonces, en función de esta característica viene entonces la inalienabilidad de estas acciones. No pueden ser, entonces, objeto de cesión, renuncia, transacción. De la mano con esta, digamos, con este carácter que tenemos la irrenunciabilidad. También por el hecho de que está fuera del ámbito de la autonomía de la voluntad. Es decir, las acciones de filiación nosotros no la podemos ceder, no le podemos dar a otro la posibilidad de reclamar, ¿sí? Ser el padre de un niño o de una niña, y tampoco podemos renunciar a ejercer esa acción de filiación, ¿sí? Entonces, y nosotros entonces no tenemos la disponibilidad de estas acciones. Inherentes a la persona tiene que ver con que solamente el titular de estas acciones, quien le corresponde, quien tiene legitimación activa, es el que puede plantear una acción de filiación. En general, cualquiera de las que sea, ¿sí? Cualquiera de las que le mencioné en la clasificación. Entonces, solamente el titular, no la puedo ceder a otro, no puedo, ¿sí? No puede otra persona ejercerla por mí, salvo en lo que tiene que ver con la actuación en representación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las acciones de filiación, el ejemplo ¿sí? Más sencillo, una acción, un pedido de reconocimiento, una reclamación de filiación, ¿sí? Dentro de este primer grupo que yo les di, la de reclamación, yo quiero, como hijo, reclamarle a mi padre que me reconozca. La acción más sencilla, la más básica y la que seguramente o han escuchado o de algún lugar ya por lo menos algo han visto. Yo lo que quiero lograr con esta acción, entonces, es que mi padre me reconozca. Ahora, si yo soy menor de edad, no lo voy a poder ejercer directamente esa acción. Voy a necesitar la representación, ¿sí? Por ejemplo, de mi madre, para entablar esa acción contra el presunto o con quien creo que es mi padre, ¿sí? Entonces, si bien es inherente a la persona, esto no implica que no pueda ¿sí? Ser sujeto o ser aplicable la representación de la persona en función de alguna imposibilidad material de poder llevarla adelante por una cuestión de capacidad, ¿sí? Entonces, vimos inalienable, que tiene que ver con esto, irrenunciable, no puedo dejarla de lado por mi propia voluntad, ¿sí?
tampoco, ¿sí?, puedo dar poder a otro o que otro venga a ejercer esa acción. Y finalmente tenemos la imprescriptibilidad, ¿sí? Entonces, los 4 caracteres principales son caracteres muy importantes porque son cuestiones que ustedes, si entienden bien estas características generales, les va a ayudar a poder entender cuándo pueden utilizar una acción, cuándo no, cuándo pueden, digamos, llegar a negociar determinados aspectos o derechos vinculados a las cuestiones, ¿sí?, que tienen que ver con la afiliación. Entonces, esto es muy importante para que ustedes entiendan hasta qué momento y en qué medida se puede maniobrar o no con la acción de filiación, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y lo van a necesitar mucho para entender la clase de mañana. Con el tema de la imprescriptibilidad, ¿sí?, las acciones, en función de esta característica de filiación, son imprescriptibles, pero mucho cuidado con esto, lo que no significa, ¿sí?, que todas ellas sean inextinguibles. ¿Por qué? Porque hay algunos supuestos de acción, en particular de filiación, que están sujetas a extinción por vía de caducidad, ¿sí? Entonces, acá acuérdense, y si no, repasen la diferencia entre prescripción y caducidad, ¿sí? La caducidad, acuérdense, que tiene que ver con la pérdida del derecho y opera automáticamente en función del transcurso de determinado plazo en ciertas condiciones, ¿sí? La prescripción tiene que ver con la pérdida del ejercicio de la acción y que puede ser planteada a modo de defensa. Pero, ¿sí?, la caducidad es mucho más grave porque nos hace perder el derecho. Lo van a entender en particular cuando vean mañana las acciones en especial, cuáles de esas están sujetas a caducidad, cuáles no, en qué momento, en qué plazo y en qué supuesto, ¿sí? Ahora no los voy a marear con esto. Me alcanza con que sepan entonces que las acciones de filiación en general son imprescriptibles, pero que algunas de ellas, ¿sí?, pueden estar sujetas, ¿sí?, a extinción por vía de caducidad. ¿Dónde encontramos normativamente todo esto que les estoy diciendo? No es que lo inventé, ¿sí? Esto lo encontramos normativamente en el artículo 576, es uno de los artículos en los que lo encontramos, que es el primero, ¿sí?, de este capítulo 6 que yo les había referido como para que estén orientados dónde estábamos estudiando. El derecho a reclamar la afiliación o de impugnarla no se extingue por prescripción, ergo ahí tenemos la imprescriptibilidad, ¿sí? Ni por renuncia expresa, habíamos dicho que son irrenunciables, o tácita. Esta renuncia tácita tiene que ver con la cesión, ¿sí?, con la transacción, entonces ahí encontramos también la inalienabilidad de estas acciones de filiación. Pero los derechos patrimoniales ya adquiridos están sujetos a prescripción. Esto creo que algo han visto en cuanto a la diferenciación cuando vieron acciones de Estado, en diferenciar lo que tiene que ver con, digamos, los efectos extrapatrimoniales con los efectos propiamente patrimoniales que derivan, ¿sí?, del estado de familia en sí. Esto entonces, tienen que diferenciarlo, acuérdense, ¿sí?, de poder diferenciarlo de esa manera. Los aspectos patrimoniales que derivan entonces de estas acciones de filiación sí pueden estar sujetos a prescripción. Entonces, un ejemplo que tenían, o sea, para que ustedes recuerden y si no repásenlo, tiene que ver, por ejemplo, las cuestiones vinculadas a los alimentos, que es un derivado y que tiene que ver con un derecho patrimonial en relación a el estado filial. Es decir, el hijo tiene derecho alimentario respecto, ¿sí?, a derecho alimentario en función de, o contra el padre, puede solicitarle, reclamarle alimentos al padre, y en función de esto, entonces, esto tiene naturaleza patrimonial, más allá de la extrapatrimonial que tiene que ver con el estado de familia de hijos, ¿sí?, con el estado filial. Veo algunas caras que me están diciendo como que estoy hablando medio en chino, ¿sí?, pero por las dudas repasen las cuestiones ligadas a estado de familia, que es una de las primeras clases, y mucho no se le da bolilla, pero tiene mucha importancia para todo lo que estamos estudiando acá. Y fíjense, o sea, habíamos visto que estábamos en el artículo 576, y ahora nos vamos a ir a otro artículo que está mucho más atrás de este capítulo 6, y que está en el artículo 712, y que habla también de la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad. ¿De qué? De las acciones de estado de familia, en general. Por eso yo les decía, entonces, al principio, y les recalcaba, tengan en cuenta que las acciones de filiación son una especie de estas acciones de estado de familia en general. Y ahí encontramos entonces también que este artículo nos dice que las acciones de estado de familia son irrenunciables e imprescriptibles, sin perjuicio de su extinción en la forma y en los casos que la ley lo establezca. Entonces, la extinción, ¿sí?, es lo que yo les decía,
con las cuestiones de caducidad. Tranquilos, eso lo van a estudiar mañana, en particular las cuestiones de caducidad, porque si yo les digo ahora, no voy a hacer más que marearlos, ¿sí? Me interesa que entendamos algunos aspectos más generales que les van a ser de utilidad. De vuelta, los derechos patrimoniales, que son consecuencia del estado de familia, deben o están sujetos a prescripción, lo mismo que les refería recién. Otro artículo donde encontramos estos caracteres es el artículo 713. Las acciones de estado de familia son de inherencia personal, es decir, las puede realizar y utilizar la persona que está legitimada para ello, no pueden ser ejercidas por vía de subrogación. No puede venir un acreedor a querer plantear una acción de filiación, un acreedor a querer entablar en mi nombre, ¿sí?, una acción por la cual quiero reclamar, ¿sí?, la condición de, mi condición de hijo frente a una determinada persona. No, no puedo plantearlo de esa manera. Solo se transmiten por causa de muerte en los casos que la ley lo establezca. ¿Son transmisibles estas acciones? En algunos casos sí. En algunos casos sí, bajo ciertas condiciones, ¿sí?, que lo van a estudiar mañana en particular. Esto en cuanto a los caracteres en general de las acciones de Estado, las acciones de filiación, las acciones de Estado filial. En cuanto hay una situación particular que se da respecto de las acciones de filiación en general en los casos de las técnicas de reproducción humana asistida. Ustedes entiendo que ya han visto esta cuestión ligada a las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Sí o no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, ayer lo vimos. Perfecto, entonces lo tienen bien claro. Ustedes vieron que hay determinadas particularidades que se dan, ¿sí?, en cuanto a la filiación por estas técnicas de reproducción humana asistida. Y en función de los requisitos especiales que se necesitan para que opere ese tipo de filiación, este artículo, el 577, nos habla, nos protege, ¿sí?, mejor dicho, protege a los padres, ¿sí?, a los progenitores que logran la filiación a través de la técnica de reproducción humana asistida, de acciones que intenten perjudicar, ¿sí?, ese vínculo filial. ¿Qué significa o qué nos dice este artículo? No es admisible la impugnación de la filiación matrimonial o extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso de las técnicas de reproducción humana asistida, cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre a dichas técnicas, de conformidad con este código y la ley especial, con independencia de quien haya aportado los gametos. No es admisible el reconocimiento ni el ejercicio de acción de filiación o de reclamo alguno de vínculo filial respecto de esto. Entonces, ¿qué pasaba en función de este tipo de vínculo? Tenía, digamos, en este tipo de vínculo, ¿había un vínculo sanguíneo entre los padres y el hijo? ¿O primaba, ¿sí?, otro tipo de vínculo que va más allá de la cuestión netamente biológica, sino que tiene que ver con el aspecto de la voluntad, ¿sí? Entonces, esta normativa lo que hace es reafirmar que no es posible un vínculo jurídico alguno entre el donante y la persona nacida de esa donación. Se reafirma desde otro punto de vista la imposibilidad de que haya vínculo filial entre quien prestó el material genético en una reproducción asistida heteróloga y la persona que nace de esa técnica. Es decir, acá tenemos que tener en cuenta, y lo que reafirma la postura en este artículo, es separar el elemento biológico del elemento volitivo. ¿Por qué? Acuérdense que ustedes de lo que vieron ayer de las técnicas de reproducción humana asistida, podía ser entonces que el hijo que nace a partir de esa intervención, a partir de esa técnica, no tenga material genético, ¿sí?, de quienes son sus progenitores en función de esa voluntad que manifestaron. Acuérdense entonces que en la técnica de reproducción humana asistida, las personas que lo quieren utilizar, lo utilizan dando su consentimiento previo, informado y libre, con los requisitos particulares que exige la normativa. ¿Esto qué significa? Esto significa entonces que tienen que cumplir una serie de requisitos para manifestar claramente su voluntad de que ellos quieren ser padres. Aun cuando, ¿sí?, cuando el óvulo y el espermatozoide pueden ser que sea de ellos, como puede ser que no, ¿sí? La técnica heteróloga tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de que están utilizando material genético de alguien más, distinto a quienes quieren ser padres. Entonces, si estas personas utilizan esta técnica avalada, legalmente comprendida, cumplen con los requisitos y utilizan, ¿sí?, material genético que obtuvieron por donación,
Si nosotros analizamos el ADN de ese chico, vamos a ver que no figura como hijo biológico de quienes son sus padres, sino que lo que se le da importancia, lo que reafirma entonces el código en este artículo, es la voluntad procreacional. Cuando se cumple y cuando se manifiesta conforme la normativa legal, es perfectamente válida y no la podemos cuestionar. No podemos utilizar estas acciones de filiación, ¿para qué? Para impugnar, romper, ¿sí?, con ese vínculo. ¿Por qué? Porque este vínculo fue logrado legalmente, ¿sí?, y conforme lo que establece entonces el ordenamiento jurídico. No sé si me siguen en la idea. En esto es muy importante que ustedes tengan la base de lo que estudiaron ayer de técnica de reproducción humana asistida para entender por qué no se aplica, y vuelvo sobre la normativa, por qué no es admisible impugnar, cuestionar. Acuérdense en la clasificación que vimos al principio. Las de reclamación querían reconocer, ¿sí?, que se reconozca una situación que de hecho se da pero que no tengo en los papeles. La de impugnación yo quiero romper. Entonces, en esta situación, ¿qué sucedería? Sucedería que aquella persona que prestó su material genético, donó el material genético, querría ahora, porque se dio cuenta que tal vez el hijo le salió lindo a esta pareja, decir, bueno, ahora como en realidad ese es mi material genético, vengo a querer romper, impugnar esa filiación. No, la ley protege a las personas que cumplieron con la técnica de reproducción humana asistida, cumplieron con los pasos legales y tiene, ¿sí?, su voluntad por encima entonces del elemento biológico que pueden encontrar dentro, ¿sí?, del ADN de ese chico o de ese niño o de esa niña. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Y lo que transmite esta normativa, diferenciar los roles, ¿sí?, diferenciar el rol de padre, que padre va a ser aquel que voluntariamente asumió esta función social, aunque sanguíneamente el patrimonio genético de hijo no lleve, ¿sí?, no lleve su impronta, no lleve su ADN. Y en tanto que donante es aquel que simplemente aportó un material genético sin pretender ninguna relación jurídica de filiación con el ser que nazca fruto de la donación de los gametos, ¿sí? Entonces, y como esto tiene que ver con una normativa general, ¿sí?, entonces se puede dar para la cuestión de impugnación y también para proteger al donante para que después no le vengan a reclamar una filiación que ese donante no quería, ¿sí?, no tenía voluntad de llevar a cabo. Él lo que quería solamente era colaborar con su material genético para que otra pareja pueda lograr ser padre, pero no quería asumir, ¿sí?, las obligaciones y las consecuencias ligadas a la filiación, ligada a esa condición de padre que no quería lograr. No sé si me siguen en la idea, espero que sí, que se haya podido entender. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Es importante que ustedes vuelvan a repasar la normativa y las características propias de la técnica de reproducción humana asistida para entender esto. Esto no es más que un efecto, ¿sí? Esto, lo de la cuestión vinculada a la imposibilidad, a la inadmisibilidad de las acciones de impugnación en este tipo de técnica, es un efecto de protección que tiene en relación a esa regulación en particular. Otra cuestión, ¿sí?, que tenemos que analizar en este aspecto general de las acciones de filiación tiene que ver con la consecuencia de la regla general de doble vínculo filial. Ustedes ya estudiaron que nosotros tenemos como regla general en nuestro sistema el doble vínculo filial, ¿sí? Entonces puede ser ese doble vínculo filial y no más de dos vínculos filiales, puede ser padre-madre, madre-madre, padre-padre, ¿sí? Tenemos, en ese sentido, tenemos igualdad y libertad como para que pueda formarse la familia como más le guste a esa pareja. Como consecuencia de esa regla general de doble vínculo filial, tenemos que si se reclama una filiación que importa dejar sin efecto una anteriormente establecida, debe previa o simultáneamente ejercerse la correspondiente acción de impugnación. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo entonces por sistema, conforme lo que tenemos, lo que ustedes ya estudiaron de filiación, que tenemos un sistema que solamente admite que existan dos personas que sean los progenitores de este hijo, de esta niña, de este niño, de este hijo, de esta hija, no podemos incorporar, ¿sí?, a un tercero. Con lo cual, si estas personas que figuran como padre de ese hijo, tal vez alguno de ellos no es el real, tengo que antes de lograr, ¿sí?, antes de lograr el reconocimiento o antes de lograr
que se obtenga una resolución que me reconozca que esa persona es hijo de otra, impugnar, cuestionar, romper, ¿sí?, la filiación que estaba establecida con anterioridad. ¿Por qué? Por esta cuestión del doble vínculo filial. No puedo incorporar un nuevo vínculo si antes no rompí alguno de los dos que tenía, ¿sí?, reconocido por la ley. Entonces, el principio del doble vínculo filial, con independencia de la orientación sexual de los integrantes de la pareja, esto es lo que les decía recién, si ya se tiene un vínculo filial, debe desplazarse el anterior para luego procederse a emplazar el vínculo filial. Si yo tengo, ¿sí?, por ejemplo, en mi caso tengo que estoy reconocido por mi papá y por mi mamá, pero resulta que me doy cuenta que no soy parecido a mi papá. Y tampoco las características que tiene mi mamá me complementan, ¿sí?, totalmente. Empiezo a investigar y resulta que mi papá no es mi papá en realidad, sino que resulta que soy hijo de un amigo que tuvo mi mamá hace bastantes años y que nunca más lo vio. Entonces, frente a esta situación, si yo quiero, ¿sí?, y después me doy cuenta quién es mi padre y quiero obtener la filiación de mi verdadero padre, antes de esto voy a tener que romper, ¿sí?, la filiación, el vínculo filial que tengo con la persona, ¿sí?, que me reconoció o la persona que en los papeles figura como mi padre, ¿sí? Esto tiene que ver entonces de esta consecuencia de la regla del doble vínculo filial. Si tengo doble vínculo filial, no puedo incorporar uno nuevo, sino rompo con alguno de los anteriores. Y en cuanto a la competencia, ¿ante qué juez se plantean este tipo de acciones, sí, las acciones de filiación en general? En ese sentido, el 581 nos da una pauta bastante particular y que tiene que ver con una protección respecto de los menores, ¿sí? Porque nos habla de que cuando las acciones de filiación sean ejercidas por personas menores de edad o con capacidad restringida, que les digo que es en la mayoría de los casos donde se plantea, ¿sí?, son los menores a través o representados por el progenitor, ¿sí?, en la mayoría de los casos por la mamá, es competente el juez del lugar donde el actor tiene su centro de vida. ¿Quién es el actor? El niño, ¿sí?, el menor de edad. Entonces, prioriza el centro de vida del menor a los fines de determinar el juez competente, el más cercano, entonces, a la persona menor de edad. O en su caso, el del domicilio del demandado a elección del actor, ¿sí? Después se aplica, digamos, el criterio general en cuanto a competencia en las acciones judiciales. ¿Por qué se utiliza o se regula de esta manera en el artículo 581? Por la aplicación, ¿sí?, del artículo 3, inciso F de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto, ¿sí?, en cuanto a este criterio o este entendimiento de lo que se entiende por centro de vida, o lo que se comprende por centro de vida, que es aquel lugar en donde el niño, niña o adolescente hubiese transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Entonces, este artículo es una innovación porque resuelve cuestiones planteadas con anterioridad desde el punto de vista jurisprudencial en cuanto a la necesidad de que se respete y se tenga mayor cercanía, el juez tenga mayor cercanía con la persona, ¿sí?, la persona más vulnerable, la persona que está, digamos, mayor interesada en que se aclare la situación respecto de la filiación, que tiene que ver entonces con el niño, niña, adolescente, y protegiendo de esta manera entonces a la persona más débil de esta situación. En los casos, ¿sí?, en el resto de los supuestos, el artículo 770 nos dice que en las acciones de filiación, excepto que el actor sea persona menor de edad, porque se aplica la normativa que vimos anteriormente, o con capacidad restringida, cuando tiene limitación de capacidad también hay una protección, es competente el juez del domicilio del demandado. Es decir, entonces que de esta manera, si no estamos, ¿sí?, frente a una situación en la cual tengamos a un menor de edad, será juez competente el del domicilio del demandado como un criterio general, ¿sí?, en materia de competencia. Esto tienen que tenerlo en cuenta para ver dónde vamos a plantear una acción de filiación, cualquiera de las que sea de la clasificación que nosotros estuvimos viendo. Ahora bien, tenemos que meternos en un tema importante, que es la cuestión probatoria. ¿Qué elementos de prueba vamos a utilizar en las acciones de filiación? ¿Sí? En este sentido, el artículo 579 es un artículo muy importante que ustedes van a tener que analizar para ver de qué elementos nos podemos valer, ¿sí?, para
traer cuestiones o aspectos de convicción al juez respecto a nuestra pretensión. Ya sea que lo que reclamemos sea, dijimos, una acción de reclamación, ¿sí? Planteamos una acción de reclamación, quiero lograr, ¿sí?, que una situación de hecho se consolide a través de los papeles, es decir, que se me reconozca mi condición de hijo, o una acción de impugnación cuando yo lo que quiero es romper, quebrar, ¿sí?, una situación que figura en los papeles, figura, ¿sí?, en los títulos, pero que no es la real, no es mi verdadero padre, no es la persona, ¿sí?, con quien tengo el vínculo sanguíneo correspondiente. ¿Para qué prueba podemos utilizar entonces en este sentido? En las acciones de filiación se admiten toda clase de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte. Y acá es donde vemos, ¿sí?, incluido en esta normativa, en esta amplitud, ¿sí?, en esta amplitud probatoria. Y en esta posibilidad de que la prueba pueda ser incluso, ¿sí?, incluso decretada de oficio por el juez, vemos, ¿sí?, el orden público latente dentro de todo este sistema, a los fines de lograr ¿qué? A los fines de lograr la verdadera identidad de la persona que está involucrada, ¿sí? Entonces, dentro entonces de esta normativa y esta amplitud probatoria, vemos incluido el orden público para proteger de esta manera y darle mayor posibilidad al juez para que pueda plantear hasta cuestiones probatorias. Ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado, deben priorizarse los más próximos. Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez la valora la negativa como un indicio grave contrario a la posición del remanente. Entonces, en principio, y ahora vamos a desarrollar más esto, podemos utilizar cualquier tipo de prueba y se le da, ¿sí?, reconocimiento, jerarquía a las pruebas genéticas. Cuando hablamos de pruebas genéticas, hablamos de las pruebas de ADN, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más sobre esto. De oficio o a petición de parte. No significa que el juez esté obligado, puede decretarla de oficio, con lo cual serán ustedes los que tengan que proponer realmente esta prueba a los fines de que el juez pueda entender y comprender lo que ustedes van solicitando. Si no se puede realizar la prueba genética con aquella persona a la cual le planteo afiliación, se puede utilizar material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado. Parientes por naturaleza hasta el segundo grado. ¿De qué pariente estamos hablando? ¿Ustedes han visto algo de esto? No me acuerdo si parentesco lo han visto ya. Parientes por naturaleza hasta el segundo grado, desde el punto de vista, ¿sí?, de, en este caso, el niño, niña, adolescente, o la persona que esté planteando la acción de filiación. Con lo cual van a ser, si vamos hacia arriba, entonces van a ser los abuelos, ¿sí? Entonces, los parientes por naturaleza hasta el segundo grado. Y debe priorizarse los más próximos. Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa como un indicio grave. Ahora vamos a ver este tema de qué pasa con la negativa a someterse a la prueba genética. En relación a esto, entonces, a esta normativa, dentro de los fundamentos del anteproyecto mismo, se reconoce entonces que esta normativa tiene que ver con revalorizar las pruebas de ADN. Los avances de la medicina, en particular el perfeccionamiento de la genética, han obligado a revalorizar a las pruebas de ADN en los juicios de filiación. Se les da un reconocimiento específico y una jerarquía particular a este tipo de pruebas, ¿sí? Jerarquiza la prueba genética. Ya este reconocimiento venía dado por la Corte con anterioridad a la reforma al Código, y que es lo que refiere el tema mismo de los fundamentos de la modificación del Código Civil y Comercial, que da pie, ¿sí?, a esta situación de darle un reconocimiento expreso a las pruebas de ADN. Acá, en el 2010, la Corte ya decía que las pruebas biológicas alcanzan hoy su máxima expresión al poder determinar con un índice de certeza cercano al 100%. O sea, el índice de certeza por el ADN no es 100% exacto, sino que es muy cercano, 99,999, es decir, muy cercano al 100%, es muy cercano a la certeza, la eficiencia o la eficacia de esa prueba de ADN. ¿Respecto de qué? De la inclusión o la exclusión de vínculo jurídico por el cual se está reclamando. No existe argumento científico que destruyan o desvirtúen los resultados de las pruebas biológicas. El resultado obtenido tiene pues un alcance conclusivo. Esto ya lo decía la Corte en el 2010 y es lo que da pie para el reconocimiento de las pruebas de ADN.
La prueba de ADN es básicamente, acá les traigo como para que tengan una referencia a digamos, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la prueba de ADN, comprobación en el laboratorio de una serie matemática de determinados vínculos biológicos. Bueno, esto tiene que ver digamos, al aspecto técnico de la prueba de ADN. La finalidad es incluir o excluir un determinado vínculo biológico, que es a lo que nosotros, desde el punto de vista técnico jurídico del derecho, nos interesa. Nosotros no nos vamos a poner, digamos, a cuestionar cómo se lleva adelante la prueba de ADN, cómo lo analizan, ¿sí?, los científicos, cómo se lleva o qué tienen en cuenta respecto a digamos, la cadena de ADN, cómo se va a complementar. Eso no. Acá yo les pongo los pasos operativos como para que ustedes tengan en cuenta cómo se lleva adelante para tener una idea simplemente de este tipo de prueba. ¿Qué pasa entonces si frente a esta prueba de ADN, que nosotros la podemos ofrecer a los fines de lograr entonces este avance en la acción de filiación, lograr comprobar si una persona es o no es, ¿sí?, el padre o el hijo de otra, depende de cómo lo miremos, tenemos que tener en cuenta también la negativa. Si frente a esa prueba que nosotros ofrecemos, planteamos una acción de filiación, lo que quiero es que una determinada persona compruebe si es mi padre o no es mi padre. Para esto ofrezco la prueba de ADN, pero resulta que cuando le doy traslado de la demanda, me dice, no, en realidad yo me niego, no me voy a someter a ninguna prueba de ADN. ¿Qué pasa frente a esa situación? ¿Cómo tenemos que entender esa negativa? ¿Lo tenemos que entender como que el que niega reconoce, o tenemos que dar la posibilidad o dar el beneficio de la duda? Bueno, esto dio lugar a muchos planteos, ¿sí? Esto dio lugar a muchas interpretaciones, que incluso vienen a intentar ser solucionadas a partir de la reforma al Código Civil y Comercial. Considera el código, ¿sí?, el código nuevo, considera a la prueba genética que constituye, a la negativa a someterse a la prueba genética, que constituye un indicio grave en su contra, ¿sí? Para esto tenemos que entender o referirnos a qué es el indicio. El indicio en sí es cualquier hecho conocido del cual se infiere por sí solo o juntamente con otros la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido mediante una operación lógica basada en normas generales de la experiencia. Es decir, tengo algún aspecto que me permite inferir sobre la base de un análisis lógico o sobre un análisis vinculado a la experiencia, me permite inferir, ¿sí?, otro determinado hecho o una determinada conclusión. Ahora, ¿por qué el código nos habla o nos refiere a un indicio grave, ¿sí?, o le aplica el calificativo grave? ¿Por qué no lo toma como un indicio solo y por qué le aplica entonces esta particularidad o lo describe de esta manera? Acá hay que entenderlo de determinados, o sea, ustedes lo pueden encontrar desde determinados puntos de vista. Uno que me parece interesante en cuanto al tema del indicio grave es, o lo que representaría, significa que no se necesitaría de manera obligatoria o como requisito sine qua non otra prueba para hacer que tal conducta renuente tenga fuerza y que por ende se pueda hacer lugar a la acción de reclamación de filiación. En este sentido, ¿sí?, es una postura que se asemejaría o se orientaría cercana a la idea de presunción, a la idea de que quien se niega a someterse a la prueba de ADN, ¿sí?, es porque estaría ocultando o queriendo ocultar, ¿sí?, algún aspecto por el cual no quiere someterse a esa prueba. Entonces, de esta manera, si nosotros tenemos este indicio con esta característica o esta particularidad de considerarlo grave, la mera negativa, ¿sí?, la sola negativa, sería suficiente para que el juez pueda resolver sobre esa base, aceptando, ¿sí?, o rechazando, depende de cómo lo esté mirando, aceptando la acción que se ha propuesto. ¿Esto qué significa? Significa que alcanzaría, sería suficiente para que el juez, ante la negativa de la persona, ¿sí?, que fue demandada en una acción de filiación, en una acción en la cual el hijo, por ejemplo, está reclamando, solicitando que se reconozca su condición de hijo de esa persona, si esa persona se niega a someterse al estudio de ADN, sería en principio suficiente para poder resolver. Ahora, si tenemos otros elementos de prueba que puedan ayudar a poder tratar de despejar cualquier tipo de duda respecto a esta situación,
necesitamos incorporarlo al proceso. Por eso se habla entonces de indicio grave. Indicio grave en el hecho de que si no tenemos ninguna otra prueba, podremos utilizarlo para resolver, ¿sí?, la cuestión de filiación que se ha planteado. Ahora, no es una presunción por la cual solamente con eso nos alcance. Si hay otros elementos de prueba, si cuenta con prueba hábil para fortalecer esa negativa, y en definitiva acercarse a la verdad biológica, ella debe ser entonces incorporada al proceso. Esta postura tiene algún elemento más cercano, ¿sí?, al indicio. Esto tiene lugar, ustedes lo van a encontrar, ¿sí?, en cuanto a toda la evolución que ha tenido, las diferentes posturas y las diferentes interpretaciones que se puede dar al silencio o a la negativa, ¿sí?, por parte del demandado a someterse a la prueba de ADN. ¿Y por qué entonces de esta manera se lo considera o se lo introduce como un indicio grave? Básicamente entonces la idea es que si el demandado se niega a poder someterse a la prueba del ADN, y tengo otros elementos probatorios para justificar y acreditar mi postura, mi planteo de que soy hijo de esa persona, los tengo que traer al proceso. Si no tengo ningún otro elemento probatorio y la persona se niega, me alcanzará, o mejor dicho, al juez le alcanzará para poder resolver la cuestión sin necesidad de traer, ¿sí?, sin necesidad de que haya alguna otra cuestión más. Esto es un poco difícil de poder entender, pero bueno, espero que la idea se las haya podido por lo menos transmitir. No sé si les queda claro, ¿sí?, esta cuestión, porque es un poco, digamos, es un poco complicada de poder entender a primera mano. Cuando lo relean, esto les va a cerrar un poquito más la idea, de poder entender a primera mano por qué es esta idea de indicio grave, ¿sí?, diferenciándolo de una presunción y diferenciándolo de un indicio a secas o un indicio simple. Acuérdense que para fortalecer entonces, en el caso por ejemplo de la negativa, para fortalecer esta idea y para darle mayores elementos al juez para que resuelva en favor, ¿sí?, de esa afiliación, podemos utilizar cualquier medio probatorio, así sean elementos instrumentales, cartas, fotografías, hoy por hoy podemos utilizar mails también, comunicaciones incluso por medios por redes sociales, historias clínicas, recibos de alquileres, la prueba confesional, la prueba testimonial también la podemos traer, prueba informativa, ¿sí?, si la madre fue atendida en determinado centro asistencial, quién fue la que lo acompañó, cuándo ingresó, con quién ingresó, cuándo egresó también, en qué momento egresó, con quién egresó. Bueno, esto es una cuestión de casuística en la cual van a tener que analizar qué elementos de prueba ustedes van a poder encontrar para permitir, ¿sí?, permitir llevarle al juez mayor convicción respecto de la vinculación que existe entre esa persona, ¿sí?, a la cual le estoy planteando la acción de filiación, a la cual le estoy reclamando la filiación, y, ¿sí?, en su caso, la pareja con la que estaba en ese momento y que puede tener directa vinculación con la gestación o el nacimiento de la persona que está planteando la acción. Esta postura, entonces, del Código Civil y Comercial respondería al respeto por el derecho a la identidad, ¿sí?, lograr obtener de esta manera mayor seguridad en cuanto a la identidad de la persona y alcanzar la verdad biológica en la mayor medida posible, siempre teniéndose en cuenta todos los derechos que están siendo involucrados. Ahora, ¿qué pasa, ¿sí?, si esta prueba genética que logramos o que queremos utilizar tiene que ver o se puede llevar adelante una vez que ocurrió el fallecimiento del presunto padre, ¿sí? Es decir, todo lo que analizamos antes tenía que ver con la posibilidad de llevar adelante la prueba genética, la prueba de ADN, mientras, ¿sí?, el progenitor o el presunto progenitor estaba vivo. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos en una situación en que la persona que nosotros queremos o reclamamos la acción de filiación ha fallecido? Acá, en este sentido, el artículo 580 nos da, digamos, una solución para poder encontrar, ¿sí?, alternativas para realizar también esta prueba genética pese a que el presunto padre ha fallecido. La prueba entonces puede realizarse sobre material genético de los dos progenitores naturales de este. Ante la negativa o la imposibilidad de uno de ellos, puede autorizarse la exhumación del cadáver, ¿sí? Es decir, podemos incluso utilizar el material genético del mismo fallecido, ¿sí? Podemos exhumar el cadáver. El juez puede optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso. Entonces, si tenemos a aquella persona, ¿sí?, que ha fallecido,
Más allá de la cuestión ligada a la competencia en cuanto a qué juez va a intervenir frente a esta cuestión, porque ya acá sí tenemos entonces que la persona fallecido ya no sería el juez de familia que interviene, sino que sería el juez civil. Pero más allá de eso, ¿sí? La prueba entonces que nosotros queremos realizar, que es lo que nos interesa en este punto, la podemos realizar en primer medida respecto de quién, respecto del material genético de los progenitores naturales de este, es decir, respecto de los abuelos. En el ejemplo más sencillo, un niño inicia la acción, ¿sí?, de reclamación contra el padre falleció. ¿Qué podemos hacer? Podemos solicitar que esa prueba de ADN se realice respecto de los abuelos, ¿sí?, los abuelos paternos. Ahora, si estos abuelos paternos se niegan o hay imposibilidad respecto de uno de ellos, porque necesitamos realizar la prueba de los dos para que tenga validez científica, no nos alcanza con que sea respecto de uno solo de ellos, puede autorizarse en este caso entonces la exhumación del cadáver, es decir, lograr obtener la prueba, el material genético necesario para realizar la prueba a partir, ¿sí?, del cadáver de la persona que ha fallecido. ¿El Y juez tiene sobre que estar esta presente? variable, el juez puede moverse de acuerdo a las circunstancias del caso. Sí, escuchaba que alguien me quería preguntar. Sí, el juez tiene que estar presente en la exhumación. Mira, como requisito de presencia para la exhumación no es necesario, pero bueno, no sé si es poco el tiempo que les voy a referir, pero ya hace algunos años hubo una exhumación de cuerpo bastante conocida acá en Mar del Plata, que llevó adelante el doctor Cataldo, sobre el cuerpo de Juan Manuel Fangio. No sé si lo recuerdan. En ese caso, ¿sí?, fue una situación bastante particular en la cual se logró la exhumación del cadáver para comprobar la afiliación respecto de dos juicios que estaban tramitando a la par, y en ese caso estuvo presente el doctor Cataldo. Pero no sería requisito necesario que esté presente el juez. Sí va a ser requisito necesario que esté presente algún funcionario, algún fedatario, ¿sí? Es decir, secretario o auxiliar letrado va a tener que estar presente. De hecho, en el juzgado nuestro, en el juzgado 6, nos pasó, ¿sí?, de tener que estar presentes en una exhumación de cadáver justamente para dar fe del procedimiento que se está llevando acá adelante en esa situación, ¿sí? Con lo cual, ¿por qué les digo que no es necesario que esté presente el juez? Porque el juez no da fe, ¿sí? Del que da fe de lo que pasa es el fedatario, es el secretario, o en su caso el auxiliar letrado. El juez puede estar para garantizar, ¿sí?, y resolver cualquier cuestión que se pueda plantear en ese momento para darle mayores garantías al procedimiento, pero en realidad no es un requisito necesario que participe. ¿Puede darse? Sí. Si participa, mejor todavía, ¿sí? Pero no es condición necesaria para que se pueda realizar. A ver, acá veo. Grave no significa absoluto. Correcto, grave no significa que sea absoluto, ¿sí? Si lo vinculás a absoluto estarías más ligado a, vuelvo al tema de indicio, porque no sé si lo ven, no sé si ven todas las preguntas. Me preguntan acá, grave, entiendo que con el tema del indicio grave, después dice, el indicio grave no opera ante la negativa, el indicio grave, eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver qué calificativo tiene. Les traje justo una sorpresita para que analicemos qué pasa con la negativa de los presuntos abuelos sobre esta cuestión, que lo vamos a entender un poquito más adelante. Pero volviendo a la pregunta, acá me preguntan si Doctor, grave no significa absoluto o sí. A ver. una pregunta, doctor. ¿Se puede proponer estas reglas, se pueden proponer estas reglas para el caso de la negativa directamente de un progenitor, supuesto? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo que les traje como para que ustedes puedan ver qué pasa cuando los parientes, ¿sí?, cuando los parientes se niegan a realizarse o a someterse a estas técnicas si falleció, ¿sí?, la persona. Ahora lo vamos a ver, les traje una Claro, pero sorpresita. yo me refería en el caso de que el supuesto progenitor estuviera vivo, si se puede Ah, proponer el ADN de sus progenitores. sí, por supuesto, sí, por supuesto. Se puede proponer el ADN de sus progenitores, ¿sí? No me acuerdo a ver si lo refería acá. Denme un segundito. Si no lo refiero más adelante, lo tengo referido en una de las plantillas para que Si lo no me puedan ver. equivoco, decía hasta segundo grado o lo más cercano. Acá. A ver. Ah, perfecto, perfecto. Ahora lo vamos a ver en particular, pero quiero volver sobre lo que ya vimos. Ante la imposibilidad de generar
de efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado, debe priorizarse los más próximos. Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente. Es cierto que el código no resuelve en particular la negativa de los parientes en segundo grado, ¿sí? Pero una interpretación armónica entendería de que si hay negativa, digamos, de los parientes por segundo grado, podemos, ¿sí?, utilizar algún otro elemento de prueba que traigamos, y si no logramos, ¿sí?, y con todo esto, podemos, y da pie esta idea, a que el juez pueda interpretar la negativa, en este caso de los parientes de segundo grado, también como un indicio grave, ¿sí?, también como un indicio grave para poder lograr la resolución de la cuestión, ¿sí? Ahora vamos a ver en particular, les traje un detalle, una femina que lo detalla con un poquito mayor claridad para que ustedes lo puedan entender mejor. Vuelvo, me había quedado pendiente una pregunta que me hacían acá. ¿Grave no significa absoluto o sí? Estaban consultando. Entiendo de que está orientada la pregunta al hecho de considerar como un indicio absoluto, o yo lo interpreto, no sé si así está hecha la pregunta, como que está más ligado al lado de la presunción. Es decir, nuestro sistema no considera, ¿sí?, nuestro sistema no considera la negativa a someterse como un indicio absoluto por sí solo que permita lograr la presunción en su contra, ¿sí? Es decir, el sistema no admite una presunción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dentro de la generalidad de las posibilidades del sistema de interpretación de la negativa, un extremo que es la presunción, con lo cual la sola negativa es suficiente para resolver, no hace falta nada más para el juez, y por otro lado tenemos el indicio con el cual por sí solo no alcanza, necesariamente requiere de prueba. El sistema del Código Civil y Comercial se pone en el medio, el sistema se pone y lo considera como un indicio grave. ¿Qué significa? Significa que si te negás, ¿sí?, si te negás a someterse a la prueba de ADN, te lo tomo en cuenta, ¿sí?, te lo tomo en cuenta para resolver. Si tenemos otros elementos de prueba, lo voy a producir, ¿sí? ¿Para qué? Para que me confirme, ¿sí?, si esta interpretación que hago de la negativa, interpretación, digamos, en favor de la postura del accionante, en favor, digamos, de la acción planteada por el actor, es consecuente o se sustenta en algún otro elemento de prueba más. Ahora, si no tengo ningún otro elemento de prueba más, lo considero, me da la posibilidad de que el juez lo considere suficiente para hacer lugar al planteo de la acción, para poder resolver en favor, digamos, del accionante, en favor, digamos, del que está solicitando el reconocimiento de esa afiliación. No sé si me entienden en la idea. La cuestión de un indicio absoluto estaría más ligado a una presunción que no es la idea a la que apunta el legislador cuando lo considera grave, ¿sí? Al menos entiendo que por ahí venía la pregunta. Si me equivoco, me dicen, por favor. Sigo avanzando con esto. Estamos con la prueba post-mortem. Lo más importante, entonces, y beneficioso, es lograr que determinados parientes se presten a la realización de pruebas genéticas, la que realmente tiene un alto valor probatorio y conduce a la búsqueda de la verdad biológica. Entonces esta es la idea. Lo que quiere el legislador, en primer lugar, con la prueba post-mortem, es que los parientes auspicien o permitan, ¿sí?, que se pueda obtener cuál es la realidad de la situación respecto a aquella persona que está solicitando que se aclare su situación de filiación, que se aclare su situación biológica. Y esto se logra con fundamento científico, ¿sí?, en razón de los parientes hasta el segundo grado. Entonces, esta limitación a los parientes hasta el segundo grado no es caprichosa del legislador. Tiene un sustento científico. ¿Por qué? Porque más allá del segundo grado, respecto de la persona sobre la cual se está solicitando el ADN, pierde valor científico la prueba. Es decir, no podemos obtener una prueba lo suficientemente convincente desde el punto de vista científico, lo suficientemente concreta, que nos permita dar lugar, ¿sí?, a el establecimiento de esa vinculación, el establecimiento de ese vínculo filial. Fuera o más allá de este vínculo de parentesco, en segundo grado, la prueba genética pierde fuerza y por ello resulta más certero que se realice sobre material cadáverico que sobre otros parientes por fuera del grado que indica la norma, ¿sí? Entonces, hasta el segundo grado no hay inconveniente poder realizarlo. Vamos a intentar realizarlo con los parientes hasta el segundo grado. Ahora, si estos se niegan o no podemos realizarlo en los términos de lo que se plantea en la normativa,
podremos o deberíamos utilizar material cadavérico, material, ¿sí? Utilizar la exhumación del cadáver, porque me va a permitir tener una prueba científica con mayor fuerza, ¿sí? Y me va a permitir que esa prueba científica tenga un sustento mucho más fuerte, ¿sí? Desde el punto de vista científico, como les digo, es decir, no desde el punto de vista solamente de la presunción jurídica. Lo que no resuelve de manera expresa es qué acontece si los parientes se niegan a someterse a la prueba genética, que esto es un poquito lo que yo les decía al principio. No me resuelve expresamente qué pasa con la negativa de los parientes a someterse a la prueba genética, lo deja en manos del juez, en cuanto a la interpretación que va a hacer el juez respecto de esa negativa de los parientes. Y acá, esto es lo que yo les decía, que les había traído una cuestión, un trabajito, un planteo práctico para que analicemos. La cuestión vendría de esta manera: proceso iniciado contra el presunto progenitor. Durante el desarrollo del proceso, fallece este presunto progenitor y se integra con herederos forzosos, cónyuges e hijos. Fíjense esto, tengan en cuenta. Entonces, tenemos un proceso, una acción de filiación, una acción de reclamación de filiación. Esta persona, en este caso G, le está reclamando a C, ¿sí? En el ejemplo que les estoy trayendo, que es su padre, y por lo tanto le inició una acción de filiación. En esta situación y en el medio, el presunto progenitor fallece y se integra la acción ¿contra quién? Contra quienes son los herederos forzosos, cónyuge, en este caso, e hijos. Los demandados expresaron que tomaron la decisión de no colaborar con la extracción de las muestras de material genético, ¿sí? Es decir, ellos no quieren prestar colaboración, no van a ayudar a poder realizar el examen de ADN. Tenemos testigos, ¿sí? Tenemos testigos de qué? De la relación de C con la madre de G, en este caso, ¿sí? Me siguen en el ejemplo. Coinciden en la relación amorosa entre la madre de la actora y el accionado, la fecha del embarazo y el nacimiento de la actora. Los testigos, entonces, acá tenemos testigos que nos dan prueba de que existió la relación amorosa, que esa relación amorosa existió durante el momento de la concepción. Incluso nos dan datos respecto de la fecha del embarazo y el nacimiento de la actora, que esta relación amorosa seguía. Las preguntas que yo tenía para hacerles a ustedes, de acuerdo a lo que vimos hasta ahora: ¿la negativa expresa de las partes puede ser tomada como presunción en su contra? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Dicen que sí. Bien, ¿alguno que diga que no? ¿Están todos de acuerdo con el sí? Sí, sí. ¿Están todos de acuerdo con el sí? Y si Bien, tiene ¿por alguna qué? prueba No, pero para el código Podría no refutarlo. considerar establece la también, negativa de exacto, los parientes. Bien. Para mí no. Para vos no. ¿Por qué? A ver, me gustó. ¿Por qué? Y porque recién habían dicho que el código no establece de forma expresa qué pasa ante la negativa de los parientes hasta segundo grado. Ajá. Bien, ¿en qué te basás? ¿En qué normativa te basás? Así todos estamos de acuerdo. No, en el código, en los artículos que estuvimos viendo recién. Bien. Repito, a ver, prueba genética post-mortem. En caso de fallecimiento del presunto padre, la prueba puede realizarse sobre material genético de los dos progenitores naturales de este. Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, puede autorizarse la exhumación del cadáver. La negativa o imposibilidad de uno de ellos puede autorizarse la exhumación del cadáver. El juez puede optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso. Fíjense, no resuelve la cuestión de la negativa. ¿Qué dice? De la negativa me habilita ¿a qué? Me habilita la exhumación del cadáver. Igual tengan en cuenta, fíjense, quiénes son los que están integrando la legitimación pasiva acá. Estamos hablando... Claro. Podrían ser los padres del difunto a quien se le puede requerir. Bien, y la prueba. entonces, y acá vienen las otras preguntas que les hago a ustedes. ¿Cuál es el valor que se le debe dar a esa conducta? ¿Sí? ¿Cómo lo consideramos? ¿Presunción? ¿Indicio? ¿Cómo lo consideramos? Y finalmente, ¿qué medios de prueba ustedes ofrecerían frente a esta circunstancia? A ver, me gustaría escucharlos acá. Yo creo que El acta de nacimiento. A ver, de a uno, vamos. Yo creo que se toma como indicio y medios de prueba se pueden ofrecer que se tome material genético de los progenitores del demandado o la exhumación del cadáver en ese caso, ante la negativa de todos. ¿Alguien más? A ver.
Y esto tipo las intervenciones corporales que se dan en penal, no se puede obligar a la persona que dé material genético. Ah, igual ahí me estás trayendo Yo diría materia de otro lado. Yo pediría la exhumación del cuerpo directamente, para ¿Por poder qué? retirar material genético de ahí, hacer el análisis de ADN si los padres del presunto padre madre no quieren. Porque vos no Bien. podés obligar a una persona a hacerse un análisis de ADN, Ajá. menos porque vos justamente nos vamos a meter en materia penal. Bien, bien, me gustó. Yo Bien, creo ¿qué que más? ante la negativa y la presunción está bien el castigo que se le da. Porque por algo no te querés hacer el ADN. Vos lo Por algo no considerás querés. vos lo considerás una presunción. Directamente, como no se están queriendo hacer el ADN, entonces directamente lo considerás que, en este caso, estamos hablando de que los que no se quieren hacer el ADN, ¿quiénes son? Claro, lo que pasa es que la ley no Porque establece serían los que son... abuelos de quien pide la afiliación. Igual yo les hago una pregunta. ¿Dónde No, vieron el que había cónyuge y los ¿Dónde vieron que hermanos. había abuelos acá? Claro, para mí debería ponerse a El los cónyuge y progenitores, los hermanos. a los Serían progenitores hermanos de la fallecidos actora. en primera Ojo, parte. y dato ténganlo en cuenta, no solamente para el parcial, sino ténganlo en cuenta también para cualquier cuestión. No me incorporen elementos extraños al caso que se les está planteando. ¿Sí? Acá en ningún momento dije que teníamos abuelos dando vuelta. ¿Sí? Hablamos de que la legitimación se planteó con el cónyuge y los hijos, ¿sí? Los hijos en este caso de C, y puede ser que me interpreten ahí que es hijo de C y de la cónyuge, puede ser que sea hijos de C solo con otra persona, eso no está aclarado. Pero yo acá no traje de que tenían abuelos, ¿sí? Acá no sabemos si están vivos los abuelos. Y es Profe, más, fíjense que como está regulado en nuestro sistema, necesito a los dos abuelos para que la prueba sea válida desde el punto de vista científico, que es lo que yo les dije. Y hay que fíjense hacerlo. que dice, ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos. Si me falta uno, ya no me sirve la prueba con los abuelos, ¿sí? Con lo cual, entonces, tengan esa precaución en cuenta. Y frente a este caso, entonces, vuelvo. ¿Cómo considerarían la negativa en este caso? Dijimos del segundo grado, ¿no? Dijimos del segundo grado. Tendríamos la posibilidad del segundo grado de hacer la prueba respecto de los hijos, ¿sí? Respecto de los hijos. Y en esto, que es un dato que yo no se los dije, pero que lo tienen que tener en cuenta, si hacemos la prueba, en este caso respecto a los hijos, vendría a ser en relación a la actora, en este caso, en relación a quien plantea la acción, sería sus posibles hermanastros, ¿sí? O sus posibles hermanos por vía solamente del padre. En esos casos, para que el ADN tenga validez científica, necesitamos no solamente, ¿sí?, tomar ADN del hermano, sino también tomar ADN de la madre de ese hermanastro, por decirlo así mal, porque está mal dicho hermanastro, sino que sería hermano unilateral, ¿sí? Pero ahí tenemos una complicación más desde el punto de vista científico, porque el ADN se nos complica en el hecho de que no alcanza solamente, en los casos de los hermanos unilaterales, solamente la muestra del hermano unilateral o pretenso hermano unilateral, sino también que necesitamos la muestra de la madre de ese hermano unilateral. Con lo cual, y partiendo de la idea de que si esta cónyuge y los hijos, ¿sí?, son madre e hijos respectivamente, si ellos se niegan, no podemos tampoco realizar la prueba genética válida, que tenga validez científica respecto de ellos, ¿sí? Entonces, y volviendo a la pregunta, ¿cómo interpretamos esta negativa? ¿Es una obstrucción frente al proceso? ¿El juez lo tiene que considerar como algún tipo de indicio o esa conducta la dejamos, digamos, librada a la posibilidad de los demandados de negarse a participar y negarse a autoinculparse en un proceso y está dentro de su derecho de defensa? Y la otra pregunta, ¿qué prueba ustedes como abogados de la actora frente a esta situación traerían? ¿Qué prueba ofrecerían? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué les parece? Ahí un poquito más clarificado el panorama. ¿Y los abuelos están muertos? No lo sabemos. Porque En si realidad los abuelos sería un están indicio muertos, grave, me ¿no? Sería la parece más exhumación del fácil. cadáver.
No, si los abuelos... Cualquier medio de prueba. Y aparte de eso, presento para pedir la exhumación los testigos de la relación de la madre con el muerto. Con el causante. Ahí Claro, está. cualquier tipo de medio de Ahí hay prueba. testigos, dice, que coinciden en una relación amorosa entre la madre del actor y el accionado. La fecha de embarazo y nacimiento de la actora. Yo presentaría esos testigos y con esos testigos pido que exhumen el cadáver para pedir el ADN. Bien, ahí me gustó un poquito más. Bien, y ahora, y respondiendo a, más allá de que esa prueba la ofrecerían, me parece buenísimo, ¿cómo consideran entonces la actitud que están teniendo los demandados en este caso? Y como son de segundo grado, de acuerdo al 579, corresponde el indicio grave. Bien, ahí me gustó un poquito más. Entonces, igual esto, ténganlo en cuenta, a ver, voy a leer acá lo que están poniendo por el chat también. Exhumación del cuerpo, basándose en la negativa. Indicio grave, estaría habilitado el juez a exhumar el cadáver ante la negativa. El código no obliga a los hijos del cónyuge a dar material genético. Muy bien, si están vivos los abuelos, pediría el ADN de ambos. Frente a la negación, pretendiendo una exhumación, más los testigos, claro. Muy bien, perfecto. En este sentido, ténganlo en cuenta que no está expresamente regulado, con lo cual lo deja en manos del juez, pero podría ser, en principio, interpretada del mismo modo que la negativa del presunto padre, un indicio grave, al cual entonces tendrían que sumarle los otros elementos de prueba que están disponibles, que podría ser claramente entonces los testigos que estuvimos refiriendo y también la exhumación del cadáver, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, es una interpretación, una posible interpretación, en función de que no está expresamente regulado, ¿sí?, las situaciones de negativa a someterse entonces a la prueba de ADN en esos casos. En síntesis, y para clarificar un poco y despejar un poquito el panorama, si el presunto padre vive, pero se opone, esa negativa funciona como un indicio grave, ¿sí? Indicio grave, entonces, no es presunción, ¿sí? Con lo cual, si tengo otros elementos de prueba, los tengo que traer también al proceso. Si no hay forma de recolectar ningún elemento de prueba, el juez va a poder utilizar esta situación, esta negativa, como un indicio suficiente para poder resolver, ¿sí? Y acuérdense que la prueba, en función del orden público, incluso la puede traer el juez. Si el juez, ustedes no ofrecen prueba, pero el juez se da cuenta de que puede obtener algún otro elemento de prueba en el transcurso del proceso y es necesario aclarar alguna cuestión, puede incluso solicitarla de oficio, ¿sí? Entonces, si el presunto padre vive, pero se opone, indicio grave. El presunto padre vive, pero resulta imposible producir la prueba, no lo encontramos, ¿sí? No hay forma de poder ubicarlo, no sabemos si está vivo o está muerto, puede realizarse sobre material genético de los parientes del demandado hasta el segundo grado, ¿sí? Entonces, el presunto padre vive, pero no hay forma de poder ubicarlo, no hay forma de poder concretar la prueba, entonces podemos irnos sobre los abuelos. Si el presunto padre no vive, puede practicarse sobre material genético de los padres del demandado, ¿sí? También, de la misma forma, entonces, si tenemos a los abuelos, también lo podemos practicar ahí. Si los padres del demandado se oponen o no existen, se puede autorizar entonces la exhumación del cadáver, más allá de la interpretación que se haga respecto a esa negativa por parte entonces de los parientes del segundo grado. Ojo, tengan en cuenta que estos principios no son absolutos y pueden sufrir modificaciones en función de las circunstancias del caso que permitan acercarse a la idea de obtener la verdad biológica de esa persona que plantea la acción. Una cuestión importante que tienen que tener en cuenta son las acciones de la revisión de cosas juzgadas que se han dado y siguen dándose, ¿sí?, en función de ¿qué? De acciones de filiación que se han planteado con anterioridad, resueltas con anterioridad, ¿sí?, en casos y en supuestos en los cuales no estaba disponible la prueba del ADN, ¿sí? Entonces, frente a ese supuesto, acá les traigo un caso de la Suprema Corte en 2015, hizo lugar a un planteo de revisión de cosa juzgada, es decir, revisión de cosa juzgada, acuérdense que tenemos cuando ya no tenemos más instancias, ¿sí?, en un proceso, en este caso era un proceso de filiación, en un proceso, se enmarcó en un proceso de petición de herencia, pero no los quiero complicar con eso porque tiene que ver con cuestión sucesoria. Básicamente la idea era el reconocimiento de una situación de filiación en el cual se había resuelto con anterioridad cuando no estaba disponible la prueba de ADN.
se había resuelto en forma definitiva, no había ningún recurso disponible, estaba firme la resolución que rechazaba por la falta de elemento probatorio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se planteó una revisión sobre eso, más allá de que se encontraba firme, sobre la base de ¿qué? De que digamos, el avance de la tecnología y el avance de la ciencia permitieron, ¿sí?, lograr ahora prueba de ADN, y en función de esa prueba se podía despejar la duda sobre la situación filiatoria. Entonces la Corte habilita, en este caso habilitó la tramitación de la acción y nuevo examen, ¿sí?, incorporando el ADN para permitir claridad sobre esta situación biológica real. Bueno, básicamente acá le pongo los argumentos, después analícenlo, el surgimiento de las técnicas inexistentes al momento del proceso, conocer el resultado de los estudios biológicos realizados con posterioridad al decisorio. Bueno, la idea tiene que ver con esto, con permitir, ¿sí?, un nuevo análisis de la cuestión. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta en materia probatoria tiene que ver con la posesión de Estado, ¿sí? Acuérdense lo que era posesión de Estado y título de Estado de familia, que lo han, por eso de vuelta, repito que lo han analizado con anterioridad en los estados de familia en general, pero tiene que ver la posesión de Estado básicamente con el goce de un determinado estado de familia, disfrutar de un determinado estado de familia, en este caso, tener el trato de hijo, aunque nos faltan los papeles, ¿sí? Tiene el trato de hijo, vamos a todos los actos juntos, vamos a jugar al fútbol todos los fines de semana, nos vamos de vacaciones, es decir, esta persona, este presunto padre y este hijo se comportan como si fueran padre e hijo, pero están flojitos de papeles, ¿sí? No figura en el registro, no figura, ¿sí?, realmente que son padre e hijo. Sin embargo, esta posesión, este goce de ese estado de hijo, debidamente acreditada en juicio, y esto es importante, esto es una cuestión probatoria, tienen que acreditarlo a través de las pruebas, la amplitud probatoria, ¿sí?, que ya les había referido, pero tienen que acreditarlo. Si lo acreditamos en el juicio, tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo genético. Es decir, si nosotros logramos acreditar que estaba el goce de ese estado, se comportaron durante la vida, se comportaron como padre e hijo, aunque en los papeles, ¿sí?, no estaba realmente acreditado de esa manera, si lo justificamos, lo acreditamos con cualquier medio de prueba que ustedes puedan utilizar, va a tener el mismo efecto que el reconocimiento. Cuando hablo de reconocimiento entiendo que ustedes ya han visto filiación extramatrimonial y saben la importancia que tiene el reconocimiento de hijos en ese tema, ¿sí? Si no, repásenlo. Se ha sostenido entonces con acierto que la posesión de Estado debe ser demostrada en un juicio o proceso judicial, ya que de por sí no tiene la suficiente fuerza para lograr el correspondiente emplazamiento filial en el ámbito extramatrimonial. La valoración de si hay o no posesión de Estado está a cargo del juez, porque se trata de verificar situaciones fácticas. Por eso les digo, esto es una cuestión probatoria. Ustedes tienen que acreditar que se comportaban entonces como padre e hijo. Ahora bien, una vez verificada esa realidad, la ley le otorga un valor de peso. Si logramos acreditar esta situación real, tiene suficiente peso como para igualarlo al reconocimiento que produce el emplazamiento filial, entonces por la sentencia judicial. Y por otro lado, en materia probatoria también tienen que tener en cuenta la convivencia, ¿sí? La convivencia de la madre durante la época de la concepción hace presumir el vínculo filial a favor de su conviviente, excepto oposición fundada, ¿sí? Entonces, la convivencia también, cuestión que tendrán que acreditar. Si logramos acreditarla entonces en el juicio durante la época de la concepción, presume el vínculo filial en favor de su conviviente. Entonces es un elemento de prueba más que ustedes van a poder traer para lograr que el juez tenga convicción y entonces falle a su favor, en ese caso en el planteo, en la acción de reclamar, el hijo reclamar, ¿sí?, la filiación respecto de quien presume que es su padre. Una cuestión que tienen que tener en cuenta acá, y esto depende de donde lo estudien, van a entender o considerar si esta convivencia de la que habla el 585 es, o digamos, se interpreta que es la misma figura que la unión convivencial. ¿Se acuerdan que nosotros ya lo analizamos, ¿sí?, en los artículos ligados al Código Civil y Comercial? Yo después les voy a subir un material en el cual hay referencia a esto. Algunos autores entienden que sí, que esta convivencia, a la
que se refiere el 585 es una unión convivencial, y que por lo tanto, para poder justificarlo, necesitarían cumplirse los requisitos propios de la unión convivencial que habíamos visto. Acuérdense, 509, 510. Para mi forma de verlo, ¿sí? Esto ya les digo, tómenlo entre pinzas, ¿sí? Porque esto van a encontrar posiciones diferentes en cuanto a cómo está redactado este artículo, ¿sí? Entiendo de que este artículo no refiere a unión convivencial, no le aplica los requisitos propios de la unión convivencial, y no estaría, ¿sí? ¿Por qué? Porque expresamente no lo establece, habla de convivencia de la madre en la época de la concepción, ¿sí? Si no, me tendría que decir unión convivencial, me tendría que decir conforme los requisitos de 509 y 510, pero habla de convivencia, y además, ¿sí? En este articulado está orientado a proteger a la persona, ¿sí? A la persona que tiene o que tendría ese vínculo filial con quien habría, ¿sí? Con quien se habría engendrado. Con lo cual, entiendo que no le interesa si existe un proyecto de vida, de familia, de estas personas al momento de la concepción. Basta, o lo que le interesa, es que pueda haberse generado, digamos, la concepción en esa oportunidad, por más que tengan o no tengan los 2 años, ¿sí? De convivencia y los demás requisitos que ya vimos de uniones convivenciales. Pero bueno, como les digo, esto tómenlo entre pinzas, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan justificar eventualmente en un proceso de filiación, si acreditan la convivencia al momento, a la época de la concepción, les dará más fuerza para lograr, entonces, de esa manera, justificar la acción o la filiación que están planteando. A ver, acá debe ser me hacen preguntar. Sí, no, chicos, lo que se tengan que retirar no hay ningún problema. Igualmente la clase se está grabando, así que si después la quieren ver, buenísimo. Y si no, igualmente el PowerPoint yo lo voy a subir, como siempre, al campus, así les sirve como referencia para que puedan estudiar. No se preocupen, los que tengan que retirarse no hay problema. Igualmente ya nos queda poquito, nos quedan 5 o 10 minutos y ya estamos. El resto no lo van a tener que ver, lo van a tener que ver con el PowerPoint. Bueno, los requisitos que vimos, sintetizando entonces el orden de relación en las pruebas en los juicios de filiación, prueba genética entonces sobre el presunto padre, prueba genética sobre los padres del causante, negativa a someterse a la prueba genética la consideramos como un indicio grave, y podemos utilizar o traer otros medios probatorios, convivencia durante la concepción, posesión de estado y demás, ¿sí? A través de amplitud de prueba que podamos justificarlo y acreditarlo. Teniendo en cuenta esto no es un compartimiento estanco, ¿sí? Esto significa que las pruebas que se mencionan, en este caso yo les pongo B, C y D, la prueba sobre los padres del causante, la negativa y otros medios de prueba, son complementarias. No significa que este orden excluya, ¿sí? A los otros, sino que se van complementando para traer mayores elementos de convicción a los fines de que el juez resuelva respecto de esa acción de filiación. Por último, y después el resto ya se los dejo para que ustedes lo puedan analizar, me interesa que tengan en cuenta el tema de los alimentos, ¿sí? El tema de los alimentos, que es una novedad en el Código Civil y Comercial, no estaba regulado expresamente en las normativas anteriores. Acá les hago una síntesis del desarrollo jurisprudencial que dio lugar a este reconocimiento normativo, y básicamente nos dice que se puede, ¿sí? Solicitar y por lo tanto establecer alimentos provisorios durante el proceso de filiación. Durante el proceso de reclamación de filiación o incluso antes del inicio, el juez puede fijar alimentos provisorios contra el presunto progenitor. Ustedes van a estudiar alimentos en profundidad cuando vean responsabilidad parental, sobre todo, pero van a ver entonces que los alimentos son, digamos, un derecho derivado de esa responsabilidad parental. En este caso, lo importante de esto es que no es necesario esperar a que digamos, obtengamos una resolución definitiva en la cuestión filial, en determinar si esa persona es o no hijo del demandado, ¿sí? Si quien plantea la acción obtiene entonces la resolución judicial por la cual se reconoce que es hijo de determinada persona, sino que antes y durante este proceso ya podemos solicitar alimentos, ya podemos solicitar entonces cubrir necesidades básicas. ¿Para qué? Para que esa persona encuentre una mayor protección en este sentido de sus derechos. Derecho a la dignidad y a una calidad de vida, ¿sí? Y a una mejor calidad de vida. Lo encontramos regulado en el 586, en lo que les decía, y en el 664, ¿sí? El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Entonces,
si bien no tenemos todavía determinada la filiación, todavía no hay una resolución que establezca que la persona, ¿sí?, que el actor es hijo del demandado, pero hay algunos elementos, tenemos que traer algunos elementos de convicción que nos dan lugar a poder presumir verosimilitud en cuanto al derecho que se está planteando, para poder de esta manera entonces solicitar alimentos aún durante el desarrollo de este proceso. No es necesario esperar entonces a la sentencia en la medida que podamos acreditar que verosímilmente hay algún elemento de convicción respecto de que esta persona que plantea la acción es hijo, ¿sí?, o podría ser hijo del demandado. Acá les traigo después, para que ustedes lo puedan ver, un caso que acepta los alimentos provisorios, ¿sí?, y otro caso en los cuales rechaza los alimentos provisorios porque considera que los elementos que se han traído al juicio no son suficientes para justificar la verosimilitud en el derecho de lo que se está reclamando. Después lo pueden analizar para que puedan ver la diferencia en uno y otro caso. Y también se pueden solicitar incluso durante el embarazo, ¿sí? Durante la mujer que se encuentra embarazada, tiene la posibilidad entonces de solicitar alimentos. Claramente estos alimentos son en favor del hijo por nacer, ¿sí?, y para llevar adelante los gastos de embarazo, para llevar adelante los gastos que necesita la mujer durante todo este periodo de gestación, y esto entonces también a través de la prueba sumaria, una información sumaria, permitiendo entonces de esta manera traer verosimilitud sobre este planteo de filiación que se hace. Entonces no solamente podemos replantearlo durante el proceso de filiación, sino que podemos plantearlo aún incluso, ¿sí?, durante el periodo de embarazo de la mujer, ¿sí? No es necesario solamente que esté reconocido, sino que no es necesario tampoco que haya nacido la persona, ¿sí?, sino que podemos también durante el embarazo solicitar alimentos provisorios. Y finalmente después le dejo el tema de daños y perjuicios, que hoy tenemos un reconocimiento expreso con la posibilidad de solicitar daños y perjuicios por la falta, ¿sí?, del reconocimiento oportuno, y acá les traigo que tienen que cubrir los requisitos generales, ¿sí?, de la responsabilidad civil, antijuricidad, factor de atribución, daño y relación de causalidad, y, digamos, algunas cuestiones más vinculadas a lo que tiene que ver qué tipo de daño es lo que se puede reclamar, qué tipo de daño es lo que se puede indemnizar, y les traigo también algún caso como para que vean en supuesto de que se ha dado este tipo de reconocimiento de daño, que antes sí estaba cuestionado y ahora tiene un reconocimiento expreso con la posibilidad de solicitar y por lo tanto lograr, ¿sí?, una reparación sobre ese daño que se ha ocasionado ante la falta del reconocimiento, ante la falta entonces de la afiliación cuando correspondía a ese niño, niña, adolescente o incluso persona también mayor de edad. Y acá les traigo una resolución entonces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil respecto, y sobre todo que les va a marcar la diferencia en cuanto a ese tipo de daño, el daño moral y el daño material, ¿sí? No sé si tienen alguna duda más, esto va a continuar mañana van a ver el tema de, no conmigo, ¿sí?, con otro profesor, ya a mí me aguantaron bastante el día de hoy, espero que les haya servido, mañana van a ver las acciones en particular, o sea, todas estas cuestiones generales, ¿sí?, van a ver cómo pueden utilizarlas y aplicarlas en cada una de las acciones de filiación en particular. Ténganlos en cuenta, espero que esto les haya servido, no sé si tienen alguna duda o alguna otra pregunta, ¿sí? Fui bastante rápido, pero bueno, es un tema que cuesta un poquito llevarlo porque tiene muchas idas y vueltas en diferentes puntos que son bastante generales, así que entiendo que igualmente les va a terminar de cerrar la idea cuando vean las acciones en particular mañana y para qué se utiliza cada una de ellas, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda o algo más. Doctor, los herederos tendrían esta acción para tratar de emplazar un estado de un difunto, de alguna persona que no lo hizo en su momento. Mañana van a ver en particular las acciones de reclamación. No te lo puedo explicar así porque tiene características particulares respecto de la acción. ¿Cómo la pueden seguir, ¿sí?, los herederos? ¿En qué casos? Y cómo aplica también los supuestos de caducidad. O sea, mañana lo van a ver en particular para los casos de los reclamos de las acciones de reclamación. O sea, dependiendo claramente entiendo que te estás planteando como los herederos de la persona que está solicitando el reconocimiento, ¿sí?, de su situación de hijo. Es decir, que están los herederos de la persona
que está planteando la acción de reclamación de filiación. ¿Está orientado ahí la pregunta que me haces? Sí, era de una persona que no había iniciado el emplazamiento y por ahí un heredero que lo quiere hacer, si le correspondería, si podría. Sí, sí, sí. Lo vas a ver mañana, andar repasando el 582, si mal no recuerdo, sí. El 582 que te habla justamente de esto, pero no te quiero complicar ahora porque tenés que primero entender cómo funciona la acción y en qué supuestos los herederos pueden continuar o iniciarla particularmente, porque se le aplican supuestos de caducidad en ese caso. Lo van a ver Perfecto. mañana, seguramente. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Chau, chau. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algo? Bueno, si no tenemos preguntas, si no, cualquier cosa, los vemos el martes que viene. Si a alguien le queda alguna duda o algo, nos estamos viendo el próximo martes y si queda algo por preguntar, lo avanzamos ahí en la clase, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero sobre todo que les sirva y después les subo también el PowerPoint para que lo puedan utilizar. Bueno, buenas noches a todos, nos vemos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Chao, hasta Saludos. luego.